La agonía de Cristo, de Santo Thomas More. Traducción de Álvaro de Silva. De Tristitia Christi. Escrito por Sir Thomas More, que fue Lord Canciller de Inglaterra, mientras esperaba la muerte en la Torre de Londres. Los subtítulos de esta obra no aparecen en el manuscrito de Tomás Moro, el cual solo está dividido en dos partes. Parte 1. Sobre la tristeza, aflicción, miedo y oración de Cristo antes de ser capturado. Mateo 26, Marcos 14, Lucas 22, Juan 18. Oración y mortificación con Cristo. Y dicho el himno de acción de gracias, salieron hacia el monte de los olivos. Aunque había hablado de tantas cosas santas durante la cena con sus apóstoles, sin embargo, y a punto de marchar, quiso acabarla con una acción de gracias. Ah, qué poco nos parecemos a Cristo, aunque llevemos su nombre y nos llamemos cristianos. Nuestra conversación en las comidas no solo es tonta y superficial, incluso por esta negligencia advirtió Cristo que deberemos rendir cuenta, sino que a menudo es también perniciosa, y una vez llenos de comida y bebida, dejamos la mesa sin acordarnos de Dios y sin darle gracias por los bienes que nos ha otorgado. Un hombre sabio y piadoso, que fue egregio investigador de los temas sagrados y arzobispo de Burgos, da algunos argumentos convincentes para mostrar que el himno que Cristo recitó con los apóstoles consistía en aquellos 6 salmos que los hebreos llaman el Gran Aleluya, es decir, el Salmo 112 y los 5 restantes. Es una costumbre antiquísima que han seguido para dar gracias en la fiesta de Pascua y en otras fiestas importantes. Incluso en nuestros días siguen usando este himno para las mismas fiestas. Por lo que se refiere a los cristianos, aunque solíamos decir diferentes himnos de bendición y acción de gracias según las épocas del año, cada uno apropiado a su época, ahora hemos permitido que casi todos estén en desuso. Nos quedamos tan contentos diciendo 2 o 3 palabrejas, cualesquiera que sean, e incluso esas las susurramos descuidadamente y bostezando con indolencia. Salieron hacia el monte de los olivos, y no a la cama. El profeta dice, en mitad de la noche me levanté para rendirte homenaje. Pero Cristo ni siquiera se reclinó sobre el lecho. Ojalá pudiéramos nosotros, por lo menos, aplicarnos con verdad a este otro texto. Me acordé de ti cuando descansaba sobre mi cama. Y no era el tiempo veraniego cuando Cristo, después de cenar, se dirigió hacia el monte, porque no debía ocurrir todo esto mucho más tarde del equinoccio de invierno. Y aquella noche hubo de ser fría, como muestra la circunstancia de que los servidores se calentaban junto a las brasas en el patio del sumo pontífice. Ni tampoco era esta la primera vez que Cristo hacía tal cosa, como claramente atestigua el evangelista al escribir secundum consuetudinem, según su costumbre. Subió a una montaña para rezar, significando así que al disponernos a hacer oración, hemos de elevar nuestras mentes del tumulto de las cosas temporales hacia la contemplación de las divinas. El mismo monte de los olivos tampoco carece de misterio, plantado como estaba con olivos. La rama de olivo era generalmente empleada como símbolo de paz, aquella que Cristo vino a establecer de nuevo entre Dios y el hombre, después de tan larga separación. El aceite que se extrae del olivo representa la unción del Espíritu. Cristo vino y volvió a su Padre con el propósito de enviar el Espíritu Santo sobre los discípulos, de tal modo
que su unción pudiera enseñarles todo aquello que no hubieran podido sobrellevar si se lo hubiera dicho antes. Marchó a la otra parte del torrente Cedrón, a un huerto llamado Getsemaní. Corre el Cedrón entre la ciudad de Jerusalén y el monte de los Olivos, y el vocablo Cedrón significa en lengua hebrea tristeza, mientras que Getsemaní quiere decir valle muy fértil y también valle de los Olivos. No se ha de pensar que es simple casualidad el hecho de que los evangelistas recordaran con tanto cuidado estos nombres. De lo contrario, hubieran considerado suficiente indicar que fue al monte de los Olivos, a no ser que Dios hubiera escondido bajo estos nombres algunos misteriosos significados que hombres estudiosos, con la ayuda del Espíritu Santo, intentarían descubrir por el simple hecho de ser mencionados. Dado que ni una sílaba puede considerarse vana o superflua en un escrito inspirado por el Espíritu Santo, mientras los apóstoles escribían, y dado el hecho de que ni siquiera un pájaro cae a tierra fuera del orden querido por Dios, me es imposible pensar que los evangelistas mencionaran estos nombres de manera fortuita, o bien que los judíos los asignaran a lugares, cualquiera que fuese su intención al hacerlo, sin un plan escondido del Espíritu Santo, que guardó en tales nombres un depósito de misterios para que fueran desenterrados más adelante. Cedrón significa tanto tristeza como negrura u oscuridad, y da nombre no solo al torrente mencionado por los evangelistas, sino también, como consta con claridad, al valle por el que corre el torrente, y que separa a Getsemaní de la ciudad. Así, todos estos nombres evocan a la memoria, a no ser que nos lo impida ver nuestra somnolencia, la realidad de que mientras estamos distantes del Señor, como dice el apóstol, y antes de llegar al monte fructífero de los Olivos y a la agradable finca de Getsemaní, cuyo aspecto no es triste y áspero, sino fértil en toda clase de alegrías, debemos cruzar el valle y la corriente del Cedrón, un valle de lágrimas y un torrente de tristeza, en cuyas aguas pueden limpiarse la suciedad y negrura de nuestros pecados. Mas, si cansados y abrumados con dolor y llanto, intentamos perversamente cambiar este mundo, este lugar de trabajo y de sacrificio, en puerto de frívolo descanso, si buscamos el paraíso en la tierra, entonces nos apartamos y huimos para siempre de la verdadera felicidad y buscaremos la penitencia cuando ya es demasiado tarde, y nos veremos además envueltos en tribulaciones intolerables e interminables. Esta es la lección saludable de la que estos nombres nos advierten, tan oportunamente escogidos están. Y como las palabras de la Sagrada Escritura no están atadas a un solo sentido, sino cargadas con otros misteriosos, estos nombres de lugares armonizan bien con la historia de la pasión de Cristo. Parece como si sólo por esta razón la eterna providencia de Dios se hubiera cuidado de que esos lugares recibieran tales nombres, que serían siglos después señales anunciadoras de su pasión. El que Cedrón signifique ennegrecido no parece querer recordar aquella predicción del profeta sobre Cristo, anunciando que entraría en su gloria por un suplicio ignominioso y que quedaría desconocido por las contusiones y los cardenales, la sangre, los escupitajos y la suciedad, hasta tal grado que no hay ni forma ni belleza en su rostro, y que el nombre del torrente que cruzó no en vano significa triste, es algo que el mismo Cristo atestiguó al decir: «Mi alma está triste con tristeza de muerte». Y le siguieron también sus discípulos, es decir, los 11 que habían quedado con él. El diablo
había entrado en el otro apóstol después de cenar, y afuera también éste marchó, mas no para seguir como discípulo al Maestro, sino para perseguirle como un traidor. Bien se cumplían en él aquellas palabras de Cristo: el que no está conmigo, está en contra de mí. En contra de Cristo ciertamente estaba, porque en ese mismo momento tramaba insidias para atraparle, mientras el resto de los discípulos le seguían para rezar. Sigamos nosotros a Cristo y supliquemos al Padre con él. No imitemos la conducta de Judas, abandonando a Cristo después de haber participado de sus favores y haber cenado espléndidamente con él, para que no caiga sobre nosotros aquella profecía: si veías al ladrón, te ibas con él. Judas, que le entregaba, conocía bien el sitio porque solía Jesús retirarse muchas veces a él con sus discípulos. Una vez más, los evangelistas aprovechan la ocasión, al mencionar al traidor, para subrayar y así grabar en nosotros aquella santa costumbre de Cristo de retirarse con sus discípulos para hacer oración. Si hubiera ido allí únicamente algunas veces y no frecuentemente, no hubiera estado el traidor tan seguro como estaba de encontrar allí al Señor, hasta el punto de llevar a los servidores del sumo sacerdote y a la cohorte de soldados romanos, como si todo se hubiera acordado de antemano. Caso de que hubieran visto que no estaba todo previsto, hubieran juzgado que Judas se burlaba de ellos, y no le habrían dejado marchar impune. Y yo me pregunto, ¿dónde están esos que se creen grandes hombres y se glorían de sí mismos, como si hicieran algo extraordinario, cuando en las vigilias de algunas fiestas importantes prolongan un poco más la oración en la noche o se levantan temprano para la oración de la mañana? Cristo, nuestro Salvador, tenía como costumbre pasar noches enteras en oración, sin dormir. ¿Dónde están los que le llamaban glotón, porque no rechazaba la invitación a los banquetes de los publicanos, ni despreciaba a los pecadores? ¿Dónde están aquellos que, juzgando a su moral con rigidez farisaica, no la consideraban mejor que la moral de la chusma? Mientras, tristes y amargados, rezaban los hipócritas en las esquinas de las plazas para ser vistos por los hombres, él, apacible y amable, almorzaba con pecadores para ayudarles a cambiar sus vidas. Y además, solía pasar la noche rezando al descubierto, bajo el cielo, mientras el fariseo hipócrita roncaba a pierna suelta en la blandura de su lecho. Ojalá que aquellos de nosotros, que esclavizados en tal forma por la pereza, no podemos imitar este ejemplo de nuestro Salvador, tuviéramos por lo menos el deseo de traer a la memoria, precisamente mientras nos damos la vuelta en la cama medio dormidos, estas sus noches enteras de oración. Ojalá aprovecháramos esos momentos mientras esperamos al sueño para dar gracias a Dios, para pedirle más gracias y para condenar nuestra apatía y pereza. Estoy seguro de que si hiciéramos el propósito de adquirir el hábito e intentarlo, aunque solo fuera un poco, pero con constancia, en breve tiempo nos concedería Dios dar un gran paso y aumentar el fruto. La angustia de Cristo ante la muerte. Y dijo a los discípulos: Sentaos aquí mientras yo voy más allá y hago oración. Y llevándose consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, empezó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo entonces: Mi alma está triste hasta la muerte. Aguardad aquí y velad conmigo. Después de mandar a los otros 8 apóstoles que se quedaran sentados en un lugar, él siguió más allá, llevando consigo a Pedro, a Juan y a su hermano Santiago, a los que siempre distinguió del resto por una mayor intimidad.
aunque no hubiera tenido otro motivo para hacerlo que el haberlo querido así. Nadie tendría razón para la envidia por causa de su bondad. Pero tenía motivos para comportarse de esta manera, y los debió de tener presentes. Destacaba Pedro por el celo de su fe, y Juan por su virginidad. Y el hermano de éste, Santiago, sería el primero entre ellos en padecer martirio por el nombre de Cristo. Estos eran, además, los 3 apóstoles a los que se les había concedido contemplar su cuerpo glorioso. Era, por tanto, razonable que estuvieran muy próximos a él, en la agonía previa a su pasión, los mismos que habían sido admitidos a tan maravillosa visión, y a quienes él había recreado con un destello de la claridad eterna, porque convenía que fueran fuertes y firmes. Avanzó Cristo unos pasos, y de repente sintió en su cuerpo un ataque tan amargo y agudo de tristeza y de dolor, de miedo y pesadumbre, que aunque estuvieran otros junto a él, le llevó a exclamar inmediatamente palabras que indican bien la angustia que oprimía su corazón. Triste está mi alma hasta la muerte. Una mole abrumadora de pesares empezó a ocupar el cuerpo bendito y joven del Salvador. Sentía que la prueba era ahora ya algo inminente y que estaba a punto de volcarse sobre él. El infiel y alevoso traidor, los enemigos enconados, las cuerdas y las cadenas, las calumnias, las blasfemias, las falsas acusaciones, las espinas y los golpes, los clavos y la cruz, las torturas horribles prolongadas durante horas. Sobre todo esto le abrumaba y dolía el espanto de los discípulos, la perdición de los judíos, e incluso el fin desgraciado del hombre que pérfidamente le traicionaba. Añadía, además, el inefable dolor de su madre queridísima. Pesares y sufrimientos se revolvían como un torbellino tempestuoso en su corazón amabilísimo, y lo inundaban como las aguas del océano rompen sin piedad a través de los diques destrozados. Alguno podrá quizás asombrarse y se preguntará cómo es posible que nuestro Salvador Jesucristo, siendo verdaderamente Dios, igual a su Padre Todopoderoso, sintiera tristeza, dolor y pesadumbre. No hubiera podido padecer todo esto si, siendo como era Dios, lo hubiera sido de tal manera que no fuese al mismo tiempo hombre verdadero. Ahora bien, como no era menos verdadero hombre, que era verdaderamente Dios, no veo razón para sorprendernos de que, al ser hombre de verdad, participara de los afectos y pasiones naturales de los hombres, afectos y pasiones, por supuesto, ausentes en todo de mal o de culpa. De igual modo, por ser Dios, hacía portentosos milagros. Si nos asombra que Cristo sintiera miedo, cansancio y pena, dado que era Dios, ¿por qué no nos sorprende tanto el que sintiera hambre, sed y sueño? ¿No era menos verdadero Dios por todo esto? Tal vez se podría objetar. Está bien, ya no me causa extrañeza que experimentara estas emociones y estados de ánimo, pero no puedo explicarme el que deseara tenerlas de hecho, porque él mismo enseñó a los discípulos a no tener miedo a aquellos que pueden matar el cuerpo, y ya no pueden hacer nada más. ¿Cómo es posible que ahora tenga tanto miedo de esos hombres, y especialmente si se tiene en cuenta que nada sufriría su cuerpo si él no lo permitiera? Consta además que sus mártires corrían hacia la muerte prestos y alegres, mostrándose superiores a tiranos y torturadores, y casi insultándoles. Si esto fue así con los mártires de Cristo, ¿cómo no ha de parecer extraño que el mismo Cristo se llenara de terror y pavor y se entristeciera a medida que se acercaba el sufrimiento? ¿No es acaso Cristo el primero y el modelo ejemplar de los mártires todos? Ya que tanto le gustaba primero hacer
y luego enseñar. Hubiera sido más lógico haber asentado en esos momentos un buen ejemplo para que otros aprendieran de él a sufrir gustosos la muerte por causa de la verdad, y también para los que más tarde morirían por la fe, con duda y miedo, no excusaran su cobardía, imaginando que siguen a Cristo, cuando en realidad su reluctancia puede descorazonar a otros que vean su temor y tristeza, rebajando así la gloria de su causa. Estos y otros que tales objeciones ponen no aciertan a ver todos los aspectos de la cuestión, ni se dan cuenta de lo que Cristo quería decir al prohibir a sus discípulos que tuvieran miedo a la muerte. No quiso que sus discípulos no rechazaran nunca la muerte, sino más bien que nunca huyeran por miedo de aquella muerte temporal, que no durará mucho, para ir a caer al renegar de la fe en la muerte eterna. Quería que los cristianos fuesen soldados fuertes y prudentes, no tontos e insensatos. El hombre fuerte aguanta y resiste los golpes, el insensato ni los siente siquiera. Solo un loco no teme las heridas, mientras que el prudente no permite que el miedo al sufrimiento le separe jamás de una conducta noble y santa. Sería escapar de unos dolores de poca monta para ir a caer en otros mucho más dolorosos y amargos. Cuando un médico se ve obligado a amputar un miembro o cauterizar una parte del cuerpo, anima al enfermo a que soporte el dolor, pero nunca intenta persuadirle de que no sentirá ninguna angustia y miedo ante el dolor que el corte o la quemadura causen. Admite que será penoso, pero sabe bien que el dolor será superado por el gozo de recuperar la salud y evitar dolores más atroces. Aunque Cristo nuestro Salvador nos manda tolerar la muerte, si no puede ser evitada, antes que separarnos de Él por miedo a la muerte, y esto ocurre cuando negamos públicamente nuestra fe, sin embargo, está tan lejos de mandarnos hacer violencia a nuestra naturaleza, como sería el caso si no hubiéramos de temer en absoluto la muerte, que incluso nos deja la libertad de escapar, si es posible, del suplicio, siempre que esto no repercuta en daño de su causa. Si os persiguen en una ciudad, dice, huid a otra. Esta indulgencia y cauto consejo de prudente maestro fue seguido por los apóstoles y por casi todos los grandes mártires en los siglos posteriores. Es difícil encontrar uno que no usara este permiso en un momento u otro para salvar la vida y prolongarla, con gran provecho para sí y para otros muchos, hasta que se aproximara el tiempo oportuno según la oculta providencia de Dios. Hay también valerosos campeones que tomaron la iniciativa profesando públicamente su fe cristiana, aunque nadie se lo exigiera, e incluso llegaron a exponerse y ofrecerse a morir, aunque tampoco nadie les forzara. Así lo quiere Dios, que aumenta su gloria unas veces, ocultando las riquezas de la fe, para que quienes traman contra los creyentes piquen el anzuelo, y otras haciendo ostentación de esos tesoros, de tal modo que sus crueles perseguidores se irriten y exasperen al ver sus esperanzas frustradas, y comprueben con rabia que toda su ferocidad es incapaz de superar y vencer a quienes gustosamente avanzan hacia el martirio. Sin embargo, Dios misericordioso no nos manda trepar a tan empinada y ardua cumbre de la fortaleza, así que nadie debe apresurarse precipitadamente hasta tal punto que no pueda volver sobre sus pasos poco a poco, poniéndose en peligro de estrellarse de cabeza en el abismo, si no puede alcanzar la cumbre. Quienes son llamados por Dios para esto, que luchen por conseguir lo que Dios quiere y reinarán vencedores. Mantiene ocultos los tiempos y las causas de las cosas, y cuando llega el momento oportuno, saca a la luz el arcano tesoro de su sabiduría, que penetra todo con fortaleza
y dispone todo con suavidad. Por consiguiente, si alguien es llevado hasta aquel punto en que debe tomar una decisión entre sufrir tormento o renegar de Dios, no ha de dudar que está en medio de esa angustia porque Dios lo quiere. Tiene de este modo el motivo más grande para esperar de Dios lo mejor. O bien Dios le librará de este combate, o bien le ayudará en la lucha, y le hará vencer para coronarlo como triunfador. Porque fiel es Dios, que no permitirá seáis tentados sobre vuestras fuerzas, sino que de la misma prueba os hará sacar provecho para que podáis sosteneros. Si enfrentado en lucha cuerpo a cuerpo con el diablo, príncipe de este mundo, y con sus secuaces, no hay modo posible de escapar sin ofender a Dios. Tal hombre, en mi opinión, debe desechar todo miedo. Yo le mandaría descansar tranquilo, lleno de esperanza y de confianza, porque disminuirá la fortaleza de quien desconfíe en el día de la tribulación. Pero el miedo y ansiedad antes del combate no son reprensibles, en la medida en que la razón no deje de luchar en su contra, y la lucha en sí misma no sea criminal ni pecaminosa. No solo no es el miedo reprensible, sino al contrario, inmensa y excelente oportunidad para merecer. ¿O acaso imaginas tú que aquellos santos mártires que derramaron su sangre por la fe no tuvieron jamás miedo a los suplicios y a la muerte? No me hace falta elaborar todo un catálogo de mártires. Para mí, el ejemplo de Pablo vale por 1000. Si en la guerra contra los filisteos David valía por 10.000, no cabe duda de que podemos considerar a Pablo como si valiera por 10.000 soldados en la batalla, por la fe contra los perseguidores infieles. Pablo, fortísimo entre los atletas de la fe, en quien la esperanza y el amor a Cristo habían crecido tanto que no dudaba en absoluto de su premio en el cielo, fue quien dijo: «He luchado con valor, he concluido la carrera, y ahora una corona de justicia me está reservada». Tan ardiente era el deseo que le llevó a escribir: «Mi vivir es Cristo, y morir una ganancia». Y también: «Anhelo verme libre de las ataduras del cuerpo y estar con Cristo». Sin embargo, y junto a todo esto, ese mismo Pablo no solo procuró escapar con gran habilidad y gracias al tribuno de las insidias de los judíos, sino que también se libró de la cárcel, declarando y haciendo valer su ciudadanía romana. Eludió la crueldad de los judíos, apelando al César, y escapó de las manos sacrílegas del rey Aretas, dejándose deslizar por la muralla, metido en una cesta. Alguien podría decir que Pablo contemplaba en esas ocasiones el fruto que más tarde había de sembrar con sus obras, y que además en tales circunstancias jamás le asustó el miedo a la muerte. Le concedo ampliamente el primer punto, pero no me aventuraría a afirmar estrictamente el segundo. Que el valeroso corazón del apóstol no era impermeable al miedo es algo que él mismo admite cuando escribe a los Corintios. Así que hubimos llegado a Macedonia. Nuestra carne no tuvo descanso alguno, sino que sufrió toda suerte de tribulaciones, luchas por fuera, temores por dentro. Y escribía en otro lugar a los mismos: «Estuve entre vosotros en la debilidad, en mucho miedo y temor». Y de nuevo: «Pues no queremos, hermanos, que ignoréis las tribulaciones que padecimos en Asia, ya que el peso que hubimos de llevar superaba toda medida, más allá de nuestras fuerzas, hasta tal punto que el mismo hecho de vivir nos era un fastidio». ¿No escuchas en estos pasajes, y de la boca del mismo Pablo, su miedo, su estremecimiento, su cansancio, más insoportable que la misma muerte, hasta tal punto que nos recuerda la agonía de Cristo y presenta una imagen de ella? Niega ahora, si puedes, que los mártires santos de Cristo sintieron miedo ante una muerte espantosa,
Ningún temor, sin embargo, por grande que fuera, pudo detener a Pablo en sus planes para extender la fe. Tampoco pudieron los consejos de los discípulos disuadirle para que no viajara a Jerusalén, viaje al que se sentía impulsado por el Espíritu de Dios. Incluso aunque el profeta Agabo le había predicho que las cadenas y otros peligros le aguardaban allí. El miedo a la muerte o a los tormentos nada tiene de culpa, sino más bien de pena. Es una aflicción de las que Cristo vino a padecer y no a escapar. Ni se ha de llamar cobardía al miedo y horror ante los suplicios. Sin embargo, huir por miedo a la tortura o a la misma muerte, en una situación en la que es necesario luchar, o también abandonar toda esperanza de victoria y entregarse al enemigo. Esto, sin duda, es un crimen grave en la disciplina militar. Por lo demás, no importa cuán perturbado y estremecido por el miedo esté el ánimo de un soldado. Si a pesar de todo avanza cuando lo manda el capitán, y marcha y lucha y vence al enemigo, ningún motivo tiene para temer que aquel su primer miedo pueda disminuir el premio. De hecho, debería recibir incluso mayor alabanza, puesto que hubo de superar no solo al ejército enemigo, sino también su propio temor. Y esto último, con frecuencia, es más difícil de vencer que el enemigo mismo. La humanidad de Cristo. Por lo que se refiere a Cristo nuestro Salvador, lo que ocurrió poco después muestra qué lejos estaba de dejarse arrastrar por la tristeza, el miedo o el cansancio, y no obedecer el mandato de su Padre, llevando con valentía a su término todo lo que antes temiera con miedo provechoso y prudente. Por más de una razón, quiso Cristo padecer miedo y tristeza, tedio y pena. Digo que quiso, libremente, no que fue forzado, porque ¿quién puede forzar a Dios? Él mismo dispuso de modo admirable que su divinidad moderara el influjo en su humanidad, de tal modo que pudiera admitir las pasiones de nuestra frágil naturaleza humana y padecerlas con la intensidad que Él quisiera. Como decía, quiso hacerlo así por varias razones. La primera fue llevar a cabo aquello para lo que vino a este mundo, dar testimonio de la verdad. Pues aunque fuera verdaderamente hombre y verdaderamente Dios, no han faltado quienes, al comprobar la verdad de su naturaleza humana en su hambre, sed, sueño, cansancio y otras cosas parecidas, falsamente se persuadieron a sí mismos de que no era verdaderamente Dios. No me refiero a los judíos y gentiles que entonces le rechazaban, sino más bien a aquellos que mucho tiempo después, y que incluso profesaron su fe y su nombre, herejes como Arrio y seguidores de su secta, negaron que Cristo fuera consustancial con el Padre, desencadenando así contiendas en la Iglesia durante años. Contra plagas como esta, opuso Cristo un poderoso antídoto, el depósito sin fin de sus milagros. Pero apareció un peligro igual en el otro extremo, como quien tras escapar de Escila viene a caer en Cariptis. Hubo, en efecto, quienes fijaron su atención de tal modo en la gloria de sus señales y poderes, que ofuscados y aturdidos por aquel inmenso esplendor, acabaron negando que Cristo fuera un hombre verdadero. Aumentando el número de los que así pensaban hasta formar una secta, no cejaron en su esfuerzo por escindir la unidad santa de la Iglesia católica, destruyéndola y rompiéndola con su desgraciada sedición. Esta insensata postura, no menos peligrosa que falsa, busca minar y trastocar completamente, en la medida en que pueden, el misterio de la redención del género humano. Tratan de cortar y secar la fuente de donde emana nuestra salvación, esto es, la pasión y muerte del Salvador. Para curar esta enfermedad mortífera,
el mejor y más comprensivo de los médicos, quiso experimentar en sí mismo la tristeza, el cansancio, el miedo a las torturas, mostrando por medio de estos indicios de humana debilidad que era verdaderamente un hombre. Vino además a este mundo a ganar para nosotros la alegría de su propio dolor, y ya que nuestra felicidad será consumada en el cielo, tanto en el alma como en el cuerpo, quiso de esta manera padecer no sólo el dolor de la tortura corporal, sino experimentar también en su alma, y de la forma más cruda y amarga, la tristeza, el miedo y el tedio. Lo hizo en parte para unirnos más a Él, por razón de todo cuanto padecía por nosotros, y en parte para advertirnos cuán equivocados estamos al rechazar el dolor por su causa, ya que Él libremente soportó tanto e inmenso dolor por la nuestra, o al tolerar de mala gana el castigo merecido por nuestros pecados, porque vemos a nuestro Salvador padeciendo por su propia voluntad toda esa gama de tormentos corporales y mentales, y no porque los hubiera merecido por ofensa suya, sino exclusivamente para liberarnos de la maldad que sólo nosotros cometimos. Una última razón, y dado que nada se le ocultaba a su conocimiento eterno, se encuentra en el hecho de que sabía que habría en la Iglesia personas de diversos temperamentos y condiciones, y aunque la sola naturaleza, sin la ayuda de la gracia, nada puede hacer para sobrellevar el martirio, el apóstol dice que ni siquiera se puede exclamar Jesús es el Señor si no es en el Espíritu. Sin embargo, Dios no da la gracia a los hombres de tal modo que se suspendan las funciones y procesos de la naturaleza, o bien permite que la naturaleza se acomode a la gracia y la sirva de tal modo que la obra buena sea hecha con más facilidad, o, acaso de que la naturaleza esté dispuesta a resistir, Dios hace que esta misma resistencia, vencida y subyugada por la gracia, aumente el mérito de la obra, precisamente en razón de que era difícil de llevar a cabo. Sabía Cristo que muchas personas de constitución débil se llenarían de terror ante el peligro de ser torturadas, y quiso darles ánimo con el ejemplo de su propio dolor, su propia tristeza, su abatimiento y miedo inigualable. De otra manera, desanimadas esas personas, al comparar su propio estado temeroso con la intrépida audacia de los más fuertes mártires, podrían llegar a conceder, sin más, aquello que temen les será de todos modos arrebatado por la fuerza. A quien en esta situación estuviera, parece como si Cristo se sirviera de su propia agonía para hablarle con vivísima voz. Ten valor, tú que eres débil y flojo, y no desesperes. Estás atemorizado y triste, abatido por el cansancio y el temor al tormento. Ten confianza, yo he vencido al mundo, y a pesar de ello, sufrí mucho más por el miedo y estaba cada vez más horrorizado a medida que se avecinaba el sufrimiento. Deja que el hombre fuerte tenga como modelo mártires magnánimos, de gran valor y presencia de ánimo. Deja que se llene de alegría imitándolos. Tú, temeroso y enfermizo, tómame a mí como modelo. Desconfiando de ti, espera en mí. Mira cómo marcho delante de ti en este camino tan lleno de temores. Agárrate al borde de mi vestido y sentirás fluir de él un poder que no permitirá a la sangre de tu corazón derramarse en vanos temores y angustias. Hará tu ánimo más alegre, sobre todo cuando recuerdes que sigues muy de cerca mis pasos. Fiel soy, y no permitiré que seas tentado más allá de tus fuerzas, sino que te daré, junto con la prueba, la gracia necesaria para soportarla. Y alegra también tu ánimo cuando recuerdes que esta tribulación leve y momentánea se convertirá en un peso de gloria inmenso, porque los sufrimientos de aquí abajo no son comparables con la gloria futura que se manifestará en ti. Saca fuerza de la consideración de todo esto,
y arroje el abatimiento y la tristeza, el miedo y el cansancio, con el signo de mi cruz, y como si sólo fueran vanos espectros en las tinieblas. Avanza con brío y atraviesa los obstáculos firmemente confiado en que yo te apoyaré, y dirigiré tu causa hasta que seas proclamado vencedor. Te premiaré entonces con la corona de la victoria. Entre las razones por las que nuestro Salvador tomó sobre sí mismo las pasiones de la natural debilidad humana, esta última de la que acabo de hablar no es menos digna de consideración. Quiero decir que de verdad se hizo débil por causa del débil, para poder así atender a otros hombres débiles, gracias precisamente a su propia debilidad. Tan inmensa tenía en su corazón la preocupación por nuestra felicidad, que todo el proceso de su agonía no parece haber sido delineado sino para dejar bien asentada toda una disciplina de lucha y un método para el soldado, que débil y temeroso necesita ser empujado, por así decirlo, al martirio. La primera parte de La agonía de Cristo continúa en el siguiente audio.